abren sus Biblias conmigo, vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 17, los versículos 5 y 6. El Señor Jesús está hablando aquí, y en los capítulos anteriores podemos leer cómo Él estaba predicando acerca de algunas parábolas. Y cuando llegamos al capítulo 17 y versículos del 1 al 6, vemos cómo Él empieza a hablar de ciertos obstáculos morales en la vida de los discípulos y de creyentes que siguen a Jesucristo. Muchas veces cuando nosotros escuchamos la palabra obstáculos, pensamos en las grandes deudas que tenemos que pagar, cobros o que necesitamos esto o aquello, pero el Señor se está refiriendo aquí a obstáculos morales en nuestras vidas, y Él empieza a hablar de amargura, falta de perdón, que necesitamos perdonar a nuestro prójimo. Y de repente los discípulos que habían sido llamados por Dios para una misión especial estaban escuchando acerca de esto y ellos no podían entender y decían entre ellos, ¿cómo? ¿Cómo es que tenemos que perdonar a alguien que nos ha lastimado? Y si pecare contra nosotros 7 veces en un día, 7 veces tenemos que perdonarles. Nos han hecho daño, se han burlado de nosotros y se supone que tenemos que perdonarlos. Y no podían entender cómo podían tener la fe para poder hacer esto, porque el hombre es un ser humano. Si una persona puede hacerle daño a otra persona, lo hará. ¿Se han fijado cómo es el corazón del hombre? Es perverso y engañoso. Entonces los discípulos le dijeron al Señor, Señor, aumenta nuestra fe. Y el Señor les dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Y leí un comentario que decía, el grano de mostaza es una semilla pequeñita. Esto quiere decir que no es realmente la cantidad de fe, sino más bien el objeto correcto de la fe, y el objeto correcto es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Y el título de este mensaje es Fe como un grano de mostaza. Mi esposa y yo empezamos en las misiones cuando éramos muy jóvenes. Los dos estudiábamos juntos y yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Era un trabajo con mucho prestigio. Yo era ingeniero mecánico y diseñaba partes de aviones. Trabajaba 40 horas a la semana y estudiaba 40 horas también. E iba a la iglesia todas las noches. Dios nos estaba bendiciendo. Y recuerdo cuando Dios me dijo, ya es suficiente, ya no más trabajos seculares, ahora vas a trabajar en el campo misionero. Y cuando se es joven y ya se tiene familia y un bebé pequeño, bueno, pues uno como que tambalea. Pero yo tuve que preguntarme a mí mismo, ¿qué tan grande es mi Dios? ¿Él tendrá cuidado de mí? ¿Tendrá cuidado de mi familia? Y como yo leía la Biblia todas las noches, yo sabía que sí, que Él podía, que podía hacer más que eso. Entonces tuve que ir y decirle a mi jefe que tenía que dejar el trabajo, porque Dios me estaba llamando para irme de misionero. Era la verdad algo bien difícil, porque la mayoría de las ocasiones yo era el encargado de la compañía, puesto que los jefes se iban y me dejaban solo controlando todo. Pero aún así, fui a hablar con mi jefe y le dije que tenía que dejar el trabajo, y él no quería dejarme ir. Y fue a hablar con el dueño de la compañía y al regresar me enseñó una cantidad bien alta de dinero y me dijo, si te quedas, esto es lo que te vamos a pagar. Era en realidad una cantidad muy alta, pero le dije de verdad, no puedo aceptarlo. Dios me ha llamado a irme de misionero a Latinoamérica a predicar el Evangelio. Entonces se fue de nuevo y regresó con una cantidad aún mayor. Y yo cuando la vi, bueno, pues me quedé asombrado. Y yo veía que con esa cantidad podía comprar una casa nueva, un carro nuevo y todo lo que podía necesitar para vivir cómodamente. Y lo vi y le dije a mi jefe, lo siento, pero no puedo aceptarlo. Y él me dijo, míralo bien, ¿no necesitas esto?
Y le dije, verdaderamente sí. Pero le contesté, mira, escúchame, el salario está perfecto, pero el trabajo es muy pequeño. Yo quiero trabajar para mi Dios. Y él me miró con unos ojos de, estás loco. Me dijo, vete a ser misionero, ahí es donde perteneces. Entonces fuimos y empezamos con el trabajo misionero en México y después nos fuimos a Perú. La verdad es que solamente íbamos por 2 semanas y terminamos quedándonos casi 3 años. Había un estado en la frontera de Perú y Chile donde no se conocía nada del Evangelio. Gente había tratado de ir y compartir, pero no había tenido respuesta. Debido a esto, en este lugar no había Biblias, no había iglesia, no había nada. Entonces solo nos quedaba pararnos en la mañana e ir al aire libre y compartirles el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, qué privilegio dar el pan de vida a gente que vive en tinieblas, que no tiene esperanza, lastimados por el pecado y las acechanzas del enemigo, y sin mencionar las enfermedades terribles como tuberculosis. En ese tiempo, 60% de la población en Perú se iban a dormir hambrientos, puesto que ni siquiera habían disfrutado una comida durante todo el día. ¿Podríamos vivir nosotros así aquí? Era una situación desesperante. Nosotros nos encontrábamos en uno de los estados más pobres de Perú, predicando al aire libre y en televisión 2 veces al día. En la televisión predicábamos a las 6 y al aire libre a las 7, noche tras noche, 7 noches a la semana tras semana, mes tras mes, por alrededor de 2 años y medio. Y me pueden preguntar, ¿quién le dijo que lo hiciera así? Bueno, pues el libro de los Hechos. Eso es lo que hizo Pablo. Él iba a un lugar y se quedaba 6 meses o 2 años, no importaba cuánto, hasta que estableciera una iglesia, y de ahí salían otras iglesias y la gente era evangelizada. Y me acuerdo cuando predicaba, bueno, pues yo siempre los dirigía a Jesús y les decía que Él era la única solución. Y eso escuchaba noche tras noche. Las primeras noches yo veía cómo en sus caras se notaba que sus mentes estaban en blanco. Recordemos que ellos no tenían ningún trasfondo acerca del verdadero cristianismo, pues muchos venían con un trasfondo de brujería y muchos de ellos estaban dominados por espíritus malignos, y eso era todo lo que ellos conocían. Entonces todo esto era nuevo para mí. Aquí en Estados Unidos, si uno dice Biblia y Evangelio, la mayoría de la gente va a saber a qué se refiere uno. Pero a diferencia de aquí allá, ellos ni siquiera sabían qué era eso. Debido a eso necesité empezar con lo sencillo. Y yo solo les decía, ven, noche tras noche, si quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Y Él va a cambiar y transformar tu vida eterna y darte vida. Y ellos venían noche tras noche y permanecían parados al aire libre. Y podemos pensar, bueno, pues iban cada noche en sus autos, pero escuchen, nadie manejaba. La mayoría de ellos estaban tan hambrientos del Evangelio que caminaban 5 o 10 millas para estar ahí escuchando y regresarse a sus casas en lo oscuro otras 5 o 10 millas. Pero cada noche estaban ahí. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Amén. Dios empezó a iluminar sus vidas como confirmación del Evangelio. Y al final siempre hacía el llamado y les invitaba a hacer la oración del pecador. Y después orábamos por sanidades todos juntos. Y también la gente hace una fila si querían que oráramos por ellos debido a casos especiales. Y yo me acuerdo de un campesino. Recuerdo cómo él venía arrastrando una carretilla y se formó donde empezaba la fila para las oraciones de sanidad. Alguien le había dicho que necesitaba hacer línea y que nosotros los hermanos íbamos a orar por su necesidad.
Entonces él se formó en la línea donde la gente se formaba después de haber recibido el mensaje y haber recibido a Cristo. Al tocarle su turno, él se acercó y traía la carretilla con algo encima cubierto con una sábana. Cuando empezábamos a orar por las personas, yo siempre les decía, yo no puedo salvar ni sanar a una mosca. Solo Jesucristo puede hacerlo. Pero lo más importante es que Él te va a perdonar tus pecados, porque para eso fue a morir en la cruz del Calvario. Pero les decía, vengan, noche tras noche, y mientras tu fe crezca, noche tras noche Él te va a alcanzar ahí, donde tú estás. Y bueno, llegué a donde estaba este campesino con una carretilla y le pregunté, ¿qué necesita? Y me contó su historia. Le pregunté, ¿qué hay debajo de esa sábana? Y me contestó, es mi esposa. Yo no lo podía comprender. Era una carretilla cubierta con una sábana, y por la forma que se miraba, nunca hubiera esperado esa respuesta. Y le pregunté, ¿pero qué pasó? Y me dijo, estábamos caminando por el puente panamericano que llega a la ciudad, y un gran remolque vino y arrastró a mi esposa. Solo alcanzó a rozarme a mí, pero a ella la arrastró y se la llevó entre las llantas, y la ambulancia vino y la llevó al hospital, y ya le dieron por desahuciada. Entonces yo estaba saliendo del hospital cuando alguien me dijo, ve a la gran campaña de salvación y sanidad, llévala ahí, porque la gente ha sido sanada ahí. Dicen que Jesús sana hoy, dicen que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, amén. Y vengo saliendo del hospital y la traigo aquí. Y le pregunté, ¿en dónde vives? Y me dijo, vivo unas 5 millas arriba del valle. Y le dije, está bien, quiero que vengas noche tras noche y vamos a orar por ella. Pero yo no sé si el Señor la va a sanar con un milagro en este mismo momento o cuándo la va a sanar, pero Dios la va a sanar, amén. Y él me dijo, ¿cómo sabes? Y le dije, porque yo conozco a mi Jesús, y cuando Él dice que va a sanar, Él va a cumplir su palabra. Gloria a Dios. Y en ese momento oramos por ella y no pasó nada. Podríamos pensar que Dios le iba a levantar en ese mismo momento con un gran milagro y le iba a hacer brincar de la carretilla, pero no fue así. Después de casi 3 noches, yo me acerqué a la carretilla y levanté la sábana. Y bueno, no debería de haber hecho eso. Me dio una gran sorpresa. Cuando levanté esa sábana, pude ver algo espantoso. No podía encontrarle forma. Habían huesos sin piel, revueltos todos, sin ninguna forma. Ni siquiera podía localizar su cara. Y fue tan repulsivo que solo volví a poner la sábana en su lugar. Y yo pensé, oh Dios, puedes sanar a esta mujer. Está en estado vegetal. Y empecé a orar por ella todos los días, en la mañana, y cuando me acordaba de ella, mientras estábamos en el programa de televisión, construyendo la iglesia, mientras recogía los materiales para la construcción. Oh, porque saben, esa gente dio ofrendas para construir su propio santuario, y Dios los bendijo tanto. Mujeres que estaban vendiendo elotes en las esquinas llenas de gusanos, tienen ahora sus propios negocios de carne. Quiero decirles algo, ese es mi Dios, aleluya, porque ellos le honraron con fe dando sus ofrendas al Señor, aunque simplemente eran unos centavos cuando ellos empezaron. Y bueno, yo clamaba al Señor y le decía a Dios, Dios, no dejes que esta mujer se muera entre nosotros. Y bueno, Dios está abriendo un nuevo campo y no quiere ver uno que gente pues se muera. Y bueno, aunque es una oportunidad para consolar a las personas, y pues sí, es natural, la gente se muere, pero nunca nos tocó que nadie se muriera en una gran cruzada de sanidad. De hecho, esos hermanos, después de 42 años de servir al Señor, solamente han tenido a un hombre que por edad avanzada se fue con el Señor.
pero todos los demás siguen trabajando para el Señor. Ese es el maravilloso poder de mi Dios, cuando uno pone su fe en Él y lo que Él hizo en la cruz. Y bueno, yo predicaba todas las noches, y una noche yo les compartía a la gente, ¿saben? No es difícil recibir lo que Dios tiene para usted. Si Dios puede encargarse de la lepra del pecado y la quita de nuestras vidas, algo que es imposible para el hombre hacer, Él puede hacer lo que sea. Él nos puede sanar, salvar a nuestras familias, puede alcanzar a los perdidos, puede hacer lo que sea, puede suplir todas nuestras necesidades. Él está más disponible y anhela bendecirnos más que lo que nosotros anhelamos. Yo les dije, como dice la palabra de Dios, ¿vivirán estos huesos? Y mientras yo lo decía, me volteé hacia donde estaba esta mujer y pregunté de nuevo, ¿podrán estos huesos secos vivir nuevamente? Y un dedo seco, desfigurado, salió por una orilla de la sábana, donde estaba ese cuerpo vegetal, y se volvió a meter a la sábana. Y me acerqué a ella y levanté la sábana, y estoy seguro que la mujer podía oír, y estaba alabando al Señor diciendo, yo soy un hueso seco y puedo vivir otra vez, gloria a Dios. Y su esposo la traía cada noche. Y bueno, para no hacer la historia tan larga, pasaron más o menos 4 semanas cuando él vino caminando y ella venía sentada en la carretilla, ya sin la sábana. Unas semanas después, ella ya pudo sacar sus piernas de la carretilla, todas deformadas, y sentada escuchaba el mensaje. Y una semana después me acerqué a ella y le pregunté, ¿puedes levantar tu mano? Y ella muy débilmente la levantó. Y unos días después le dije, ¿por qué no te paras? Y la sostuve de sus manos para que se parase, y ella se sostuvo con todas sus fuerzas. Después ella empezó a dar sus primeros pasos y unos días después estaba sana completamente, caminando con su esposo a la reunión. Aleluya, aleluya. ¿Fue eso difícil para mi Dios? No, eso fue fácil. Pero para nosotros, Dios nos dice que solo necesitamos un granito, pequeño, minucioso, pequeñísimo grano de fe. ¿Pero fe en qué? En Jesús y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Porque la muerte de Jesús en la cruz por nosotros fue definitiva. Derrotó al pecado, las enfermedades, los poderes de las tinieblas, los demonios y a Satanás, y liberó a la humanidad. Pero su único requisito es un grano de fe. Si solo tenemos un poquito de fe, pero nosotros complicamos todo el asunto. Y saben, antes de dejar esa ciudad para ir a la otra ciudad, la cual era la ciudad más grande llamada Arequipa, a la que fuimos a hacer lo mismo. Adivinen en dónde tuvimos nuestra primera junta en ese lugar. Fue al aire libre en una ciudad. No encontrábamos ningún otro lugar en esa ciudad tan grande, excepto un estacionamiento que se encontraba al lado de la Catedral Católica Romana más grande en el país. Entonces fuimos y construimos una plataforma y empecé a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y la gente vino y fue salva. Pero cuando nos estábamos yendo de la primera ciudad a la que fuimos, era en el día cuando estábamos empacando. Alguien tocó a la puerta. De hecho, vivíamos en un lugar diseñado para guardar cosas que yo convertí en un lugar para vivir. Y ella tocó la puerta de metal. Yo no sabía que era ella, la mujer, pero ahí estaba afuera. Y le dije, hermana, ella era de edad avanzada. Bueno, era mayor que yo, por supuesto. Y le dije, ¿qué hace aquí? Usted vive tan lejos y más tarde va a volver a venir a escuchar al pastor que se va a quedar en nuestro lugar. Y me dijo, no, hermano, siéntese aquí a mi lado.
Y yo fui y me senté a su lado y me dijo: hermano, quiero que sepa que apreciamos mucho que usted y su familia hayan venido acá a predicar el Evangelio de Jesucristo. Pero también apreciamos esa gente en los Estados Unidos que lo mandaron a usted y mandaron esa palabra de Dios que necesitábamos tan desesperadamente. Y estoy agradecida con Dios, pues Él me salvó y me sanó, y vengo caminando desde mi casa hasta aquí para agradecerle a Dios por lo que ustedes han hecho, de venir a predicar el Evangelio. Y luego se dio la vuelta y se regresó a su casa, caminando unas 5 millas. Ay, Dios. Y luego nos fuimos a la otra ciudad a seguir compartiendo el Evangelio. En el cielo, a lo mejor no los vamos a ver a todos aquí, pero en el cielo los vamos a ver y van a estar agradecidos con Dios por mandar su Evangelio hasta los confines de la tierra. Hermanos, no compliquemos el mensaje de la cruz. Se los digo con todo mi corazón. No nos enredemos en argumentos o tanta teología profunda. La vida es más que eso. No desperdicie su vida en todas estas cosas. Eso es lo que la iglesia está haciendo. Ni siquiera se tienen que preocupar por eso. Dios lo ha hecho tan simple y sencillo que podemos venir a Dios con solamente un granito de fe y ponerla solamente en Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros en el Calvario. Y Él enviará al Espíritu Santo para empezar a trabajar, mover, quitar estos obstáculos. Él nos va a salvar, nos va a sanar, te dará gozo y paz en la vida y en tu corazón. Amén, gloria a Dios. Los más grandes obstáculos son falta de fe, amargura, falta de perdón, y estos son asuntos morales. ¿Saben? Nos enfocamos tanto en los asuntos materiales. Si podemos resolver primero los asuntos morales, les estoy hablando a creyentes como a no creyentes. Si primero resolvemos el problema que hay en nuestro corazón respecto a los asuntos morales, lo demás se resolverá por sí mismo. Porque creen que el Señor dijo: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Él está acomodando las prioridades. El reino de Dios y su justicia. Al decir el reino de Dios se refiere simplemente a Jesucristo. ¿Y cuál es la justicia de Dios? O mejor dicho, ¿quién es la justicia? Es Jesucristo. Si tú lo pones primero a Él, lo buscas primero a Él, todo lo demás viene automáticamente. Todo lo demás Dios lo puede hacer por nosotros. Pero si no ponemos nuestra fe en Él y lo que Él hizo en la cruz, que nos declaró justos delante de nuestro Dios Santo, por el derramamiento de su sangre, entonces todavía tenemos problemas. Y en la vida de los creyentes, si todavía están cargando con obstáculos, como falta de perdón y amargura, entonces las manos de Dios de una forma podemos decir que están atadas. Él quiere bendecir, quiere salvar, quiere sanar, Él quiere hacer todo lo que compró en la cruz, darnos todos los beneficios, pero no puede, porque estos grandes obstáculos están en nuestras vidas. Y se preguntan, ¿pero qué quiere decir con esto, hermano? Pues como vemos en Lucas capítulo 17, las cosas que pueden robarte tu gozo, tu paz, tus bendiciones espirituales, es esto, de lo que Dios nos habla aquí, de un corazón que no perdona, que no deja pasar esas ofensas que vienen contra ti. Y los discípulos dicen aquí, pues aumenta nuestra fe para que podamos hacer esto. Y estaban correctos al decir esto, porque todo lo que recibimos de Dios, lo recibimos solo por fe en Jesús y lo que Él hizo en la cruz. No hay otra forma. Nosotros no nos merecemos lo que Dios tiene para nosotros. No nos merecemos ser libres de amargura y falta de perdón. Pero Dios, por su misericordia y gracia, da a la gente no merecedora esa victoria mediante Jesucristo y su sacrificio por nosotros. Entonces ellos dicen, ay, aumenta nuestra fe.
Y Jesús dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Los árboles sicómoros son uno de los árboles con mayores raíces profundas. ¿Y por qué Jesús usó el ejemplo de este árbol para hablar de los obstáculos morales, como falta de perdón, amargura o falta de fe? Era exactamente lo que esos obstáculos morales son en nuestra vida. Las raíces penetran profundamente en nuestro corazón y vidas y succionan nuestra vida espiritual. Recuerdo que nosotros teníamos un árbol de estos en nuestro patio y una vez lo quisimos arrancar. Oh no, tratamos de sacarlo con todo lo que pudimos, hachas, sierras, todo lo que encontramos y no pudimos. Su raíz estaba tan profunda que usamos dinamita para poder sacarlo. Y saben, aún usando eso, quedaron raíces. Y como me contaron, aunque queden pocas raíces, el árbol puede volver a retoñar. Bueno, pues eso nos pasa a nosotros con la amargura y la falta de perdón. Se enraiza tan profundamente en la vida y los corazones de las personas y nosotros no queremos soltarlas. Y mientras más las alimentamos, esa falta de perdón, diciendo, bueno, es que él no tenía que hacerme esto, o no tenía que hacer esto, decirme esto. Y puede ser quien sea, tu jefe, tu esposa, y buscamos todo tipo de pretexto para justificarnos a nosotros mismos. Porque nosotros siempre tenemos la razón, ¿no es así? En nuestros propios ojos siempre tenemos la razón. Esto nos pasa a todos. Así como los árboles sicómoros crecen en cualquier lugar, esos obstáculos están en todos los corazones y vidas de las personas. Esos árboles crecen rápidamente y al igual estos obstáculos crecerán de una manera inesperada y tan rápida si los seguimos alimentando. Y sí, vendremos a la iglesia y alabaremos a Dios y lo exaltaremos y nos olvidaremos un rato de estos problemas. Pero cuando lleguemos a nuestra casa y estemos sentados cómodos en el sillón, nos acordaremos nuevamente de ellos y diremos, ay, pero ¿por qué me tuvo que hacer esto? Y los empezamos a alimentar nuevamente. Y como consecuencia no nos arrepentimos. Y no hay gozo en nuestro corazón, no hay paz en la vida, no hay paz en la vida espiritual que debería de abundar en nuestra vida, ya no está ahí. Esa es una seña de que estos obstáculos morales, sean lo que sean, pueden ser otras cosas que estén afectando nuestro corazón, como chismes, por ejemplo. Cuando lo hacemos, esto nos seca nuestra alma. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no está enfocado en Jesús o lo que Él hizo por nosotros cuando hacemos esto. Y el enemigo usa eso para atraparnos y hundirnos lo más que pueda, porque para eso ha venido. Dice su palabra que Él ha venido, dice la palabra que Él ha venido a hurtar, matar y destruir. Oh, pero Jesús ha dicho, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuál es el remedio para esta amargura en nuestro corazón? ¿Hay un remedio? Sí, hay un remedio y se encuentra en la cruz de Cristo. Gracias a Dios que Él vino y dio su vida por nosotros. Sí, Él era un buen maestro, un gran líder, Él era la única persona perfecta en la faz de la tierra, pero nada de eso pudo salvar. Tenía que haber un sacrificio de un cordero perfecto, ofrecido a Dios en su altar, pagando la deuda del pecado que nosotros no podíamos pagar, arrancando las raíces de amargura, falta de perdón, pecado, enfermedades, todo esto, todos esos obstáculos que nos atormentaban. Él, Cristo, los removió ahí en la cruz. Es interesante cómo un día un hombre pequeñito llamado Zaqueo,
Él quería ver el Salvador y se subió a un árbol sicómoro. Él estaba montado encima de sus problemas, espiritualmente hablando, si me pueden entender. Y la mayoría de la gente en este mundo y en la iglesia están montados sobre sus propios problemas y ni siquiera se dan cuenta. Cuando Jesús pasó por ahí, le dijo: Zaqueo, bájate de ahí. Ahí se encuentra nuestro problema. Si solamente pudiéramos bajarnos de ese obstáculo moral que es el orgullo. ¿Saben cuál es la causa de nuestra amargura? Es el orgullo. Tú crees que eres algo. Creemos que somos el regalo de Dios para la humanidad, pero solamente somos pobres hombres y mujeres inmerecedores de su amor. Oh, pero a pesar de eso, Dios nos amó tanto que mandó a su Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros, para ser libres de pecado y de poderes satánicos y tener victoria sobre todos estos obstáculos morales. Yo de verdad lo creo con todo mi corazón, porque Él derrotó ahí a Satanás, que toda y cada una de las soluciones y respuestas se encuentra en la cruz, y lo que Jesús hizo por nosotros. Y cuando Zaqueo se paró enfrente de Jesús, le dijo: si he defraudado a alguien, se lo pagaré. Jesús le dijo: la salvación ha llegado a esta casa. ¡Qué declaración! ¡Aleluya! Eso quiere decir que Zaqueo fue salvo y recibió la vida eterna en ese día, y solamente por poner su fe en Cristo. Amén. Para terminar, les quiero contar un último testimonio. Cuando estaba en China, unos creyentes me contaron acerca de un campesino que tenía una tierra y tenía que regarla diariamente, trabajando con sus pies, dándole con una máquina que hacía que el agua saliera y regara todos sus productos. Él trabajó por 7 horas corridas haciendo este arduo trabajo, hasta que regó todo su sembradío y se fue a dormir. Cuando se levantó, miró su tierra y ya no había agua, y volteó al sembradío de su vecino y vio que toda su agua estaba en la tierra de él. Y él pensó: tanto trabajo, ¿para qué él me robara mi agua? Y bueno, él no dijo nada. Pensó: bueno, pues soy cristiano y voy a pasarlo por alto. Y empezó a darle con sus pies de nuevo a la máquina y volvió a llenar su tierra de agua. Y al siguiente día que se levantó, había pasado lo mismo. El agua estaba con el vecino. Y fue a su iglesia y le preguntó a un hermano: ¿qué tengo que hacer? Tengo que confesar que siento resentimiento contra mi vecino que está haciendo esto, pero yo sé que él no conoce a Jesús. Y le dijeron: tienes que orar. Fue y le preguntó al Señor, y cuando se levantó dijo: creo que ya sé lo que voy a hacer. Y se levantó temprano en la mañana y fue y regó la tierra de su vecino y luego regó la suya propia y se fue a dormir esta noche. Al poco rato de estar en su casa, su vecino fue y tocó su puerta. No lo podía entender. Le preguntó: ¿pero qué hiciste? ¿Por qué hiciste esto? ¿Tú sabías que yo estaba robando tu agua? Y él le contestó: porque Jesús te ama y Él hubiera hecho lo mismo por ti. Amén. Y el hombre entregó su vida al Señor. Aleluya. Podemos pensar: eso es imposible hacer. Pero nada hay imposible para Dios. Él puede hacer lo que sea. Si Él puede arrancar esos sicómoros de amargura y falta de perdón en nuestra vida, Él puede hacer lo que sea. Y si hay algún obstáculo en tu vida, lo que sea, amargura, falta de perdón, odio, lo que sea, levanta tus manos hacia el Señor y dile: Padre Celestial, venimos ante ti porque somos personas necesitadas. Necesitamos más y más de ti, oh Dios. Deja que tu gracia siga derramándose sobre la cruz del Calvario, desde el Cordero sacrificado de Dios. Vamos a ti para recibir victoria.
Te pido que rompas las cadenas del pecado, enfermedad y muerte que nos acechan. Salva a nuestros familiares y ven a cada corazón necesitado esta noche. Y haz que el dulce Espíritu de Dios nos guíe y haga tu obra por medio de Jesucristo. Amén y amén.